Ha terminado la primera semana de febrero y se ha producido la gran novedad. Ha llegado por fin un barco cargado de Tesla Model 3. Y voy a aprovechar, es un fin de semana lluvioso. Un saludo muy grande a todos los andaluces que están afectados por la lluvia. Desde aquí espero que todo se resuelva lo antes posible. Voy a aprovechar este fin de semana lluvioso para entrar más en detalle de qué supone, qué tipo de Tesla Model 3 ha llegado en ese barco. Y os voy a dejar ver algunos de mis secretos, de mi base de datos, qué es lo que yo puedo mirar, qué es lo que miro habitualmente o no, para daros alguna pista de cómo funcionan las entregas de Tesla. Así que cogeros un café y sentaros cómodamente a ver este resumen semanal. Vamos allá. La primera semana ha terminado en torno a las 1000 unidades. ¿Esto es mucho o es poco? Es poquísimo. Si nos comparamos con el año pasado, estamos por debajo de las cifras que teníamos el año pasado por estas fechas, al finalizar los 5 primeros días laborables. ¿Cómo quedan los modelos más vendidos en esta primera semana de febrero? Bueno, pues la gran novedad es que ha llegado el Tesla Model 3. El Tesla Model 3, muchos me estabais preguntando después del informe de enero, ¿qué pasa con el Tesla Model 3? ¿Qué pasa con el Tesla Model 3? A diferencia del Tesla Model Y, que se fabrica en Alemania, el Tesla Model 3 se fabrica en China, el que viene a Europa. Y estos coches vienen siempre a partir de la segunda mitad de cada trimestre. Es decir, esta vez se han adelantado un poquito. Han venido antes de lo que lo hicieron el año pasado. El primer barco ya ha llegado y ellos empiezan a matricular incluso un par de días antes de tocar puerto, preparando la logística para hacer una especie de onda expansiva a lo largo del territorio nacional. Después veréis, si tenéis curiosidad, veréis cómo funciona esto de las entregas de los Tesla Model 3 que llegan por bar. Así, en un solo día, a pesar de que en los primeros 4 días habían matriculado apenas 2 o 3 unidades, en un solo día el Tesla Model 3, que se había vendido en los meses de octubre, noviembre, diciembre, ya se ha colocado en primera posición. Y muchos me preguntáis, ¿y este Tesla Model 3 que llega, cuál es? Bueno, pues después os enseñaré de qué manera he mirado si se trata del Standard Range, del tradicional, del Long Range, etc. Si tenéis un poquito de paciencia, después lo podréis ver. El Tesla Model Y en segunda posición y el Kia Niro, que está de oferta, en tercera posición. ¿Qué quiere decir de oferta? Pues entregaron 700 unidades en oferta a todo el territorio nacional que ya están completamente vendidas. Al finalizar enero, de esas 700 unidades quedaban aproximadamente 300 por matricular, no por vender. Y de esas 300 unidades, 85 han sido matriculadas y entonces también entregadas entre ayer, hoy, sábado y el lunes a sus respectivos dueños. Veremos si llegamos a fin de mes con esas 300 que según mis cálculos quedan por matricular en las estadísticas del mes de febrero. A partir de ahí se abre un hueco muy grande hasta el Mercedes CLA. Las marcas quedan así. Con la llegada del Tesla Model 3, sumado el Model Y, ya nos vamos al número 1 que hacía mucho tiempo que Tesla no conseguía. Kia, con su oferta del Niro, pues se sitúa en segunda posición, porque no solamente de Niro vive Kia, tiene también el EV3, EV4, EV5, PV5, EV9, etc. El goteo de todos estos modelos, sumados al Niro de oferta, le sitúan en segunda posición. Y ahí empezáis a ver ya a Deepal con 11 unidades, junto a Leapmotor, que tuvo en enero una oferta muy interesante, pero que no termina de conseguir grandes cifras. Vamos a ver en qué termina esto de Leapmotor y Deepal en los próximos meses. Recordemos que el mes pasado, en enero, habían llegado muchos modelos Deepal S05 y S07 a los concesionarios de todo el territorio nacional. Valencia, Aragón, Extremadura, Madrid. Por todas partes iban entregando unidades que después de unos pocos meses pasarán a venderse en el mercado de ocasión
para que todo el mundo los pruebe. Bueno, pues ya lo tenemos aquí, el Deepal S05 con 6 unidades, junto al Nissan Micra con 7, que ya lleva unos meses de diferencia con el Deepal S05. Vamos a ver estos dos modelos que son los últimos en incorporarse a las ventas en el mercado español. Anteriormente lo fue el Kia EV5 y alguno más que hay por ahí. Vamos a ver de qué son capaces, si son capaces de meterse en el grupo de volumen de cabeza o si se van a quedar en la zona mediocre de la tabla. ¿De acuerdo? Bueno, pues este es el resumen de cómo quedaron los modelos en la primera semana, que nunca es demasiado representativa, pero siempre nos da algunas pistas sobre a dónde pueden ir las ventas en lo que va de mes, ¿de acuerdo? Bueno, pues os había prometido dar detalles para los muy cafeteros de qué modelos 3 son los que han llegado, y han llegado y se han matriculado los que la gente ha comprado. Al revés que muchas otras marcas, Tesla ya, en cuanto el barco entra en aguas españolas, se dedica a preparar toda la logística. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues van a entregar primero las que estén más cerca del puerto y a partir de ahí, poco a poco, van a ir extendiendo con camiones las entregas a los puntos más alejados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos por partes, ¿de acuerdo? Os voy a enseñar partes de las tablas que yo me descargo todos los días. Aquí vemos que en el día de ayer, que fue el día en el que entraron los Tesla Model 3, 89 en total. Los anteriores del mes son restos que iban quedando sin vender por cualquier cosa, por tener una configuración exótica que nadie recogió, etcétera. Bueno, pues de esos 89, lo que tenéis debajo es el kilometraje. Es decir, yo busco el kilometraje para saber si se trata de un modelo o de otro. ¿Queríais saber qué tipo de Tesla Model 3 era el que más se había vendido? Bueno, pues de los 89 que se matricularon ayer, 83 corresponden al modelo estándar de 534 kilómetros de autonomía. Y solamente 6 más corresponde al resto. Quiere decir que los 534, 660, 691 y 750 son los kilómetros que homologan aquellos modelos 3 matriculados en el día de ayer viernes. Y en cuanto a la logística que os hablé antes, fijaros que esto está sin trabajar. Normalmente cuando yo preparo las gráficas que suelo presentar, convierto el código de la matriculación de la DGT, que se corresponde con las antiguas matrículas que tenía la letra o dos letras de la provincia y después venía ya el número y tal. Bueno, yo a eso le aplico una conversión y en vez de B pondría Barcelona, pondría Málaga, etc. Pues veréis que la mayoría corresponden a Barcelona y Tarragona. ¿Por qué? Porque son las primeras que se van a entregar a su llegada al puerto de Barcelona. Y la inmensa mayoría del resto corresponde a ciudades de la costa mediterránea. Girona, Málaga, Valencia, las Baleares. Y solamente unas pocas unidades corresponden a Madrid y a otras provincias más alejadas del puerto de Barcelona, que puede querer decir en muchos casos que esta gente se ha acercado al puerto de Barcelona a recogerlo, porque no quieren esperar más. Esto es muy habitual. Y en algunos casos excepcionales, pues algún envío, por ejemplo, imaginémonos que ese de Jaén es el único de Jaén que se va a entregar, y entonces lo colocan en un camión junto con otros coches en el que queda un espacio libre para meterlo, ¿vale? Pero ya son minoría. ¿Y qué va a pasar en los próximos días? ¿O qué quiere decir esto para mí que sigo esto a diario? Esto quiere decir que van a venir muchos Tesla Model 3, muchos Tesla Model 3. La inmensa mayoría están aún por entregar. Vendrá una oleada durante aproximadamente una semana y fijaros que el pico máximo va a llevar la M de Madrid y de estos solamente han caído 5 en el primer día. Quiere esto decir que el grueso de las matriculaciones de Tesla Model 3 que acaban de llegar, la primera remesa de 2026, aún está por matricular y que veremos matricular a lo largo de la semana que viene. Por eso yo soy muy optimista
con respecto a la curva de ventas de coches 100% eléctricos en el mes de febrero. Porque si nos comparamos con el año pasado, este pico de Tesla se produjo en marzo, no en febrero. Quiere decir que han adelantado un mes la traída del barco de Tesla cargado de Model 3. Bueno, entonces, transcurrida esta primera semana, tenemos ya los datos por provincia de las ventas de coches eléctricos, 100% eléctricos a particulares. Y aquí, como siempre, os recuerdo que esto nunca es extrapolable a un mes o no se puede decir que esta muestra sea representativa. Esto quiere decir, yo os lo cuento aquí como una anécdota. Tanto es así que veis que Cuenca está como líder en porcentaje de coches 100% eléctricos a particulares en la primera semana de febrero. ¿Y por qué digo que esto no es representativo? Porque para que Cuenca llegara a este 25%, vendió solamente 5 coches eléctricos. ¿Qué son estos? El día 2 matricularon un Kia Niro y un Jaeco 5. Aquí veis dónde se fueron y también veis dónde se compraron y se matricularon. La penúltima columna es la que yo siempre tomo para saber dónde se fueron los coches. Digamos que para mí la última columna, que es dónde se matricularon, es un dato puramente anecdótico. Yo jamás tomo el lugar de matriculación para hacer las estadísticas de a qué provincias ha ido cada coche. Como siempre, el dato de dónde se ha domiciliado el coche. Bueno, pues aquí veis que de los 5 coches eléctricos que se ha llevado la provincia número 1, de la primera semana de febrero, pues 2 de ellos han ido a comprarlos a Albacete. Si aquí hubiera Teslas, se habrían figurado todos esos Teslas como vendidos en Madrid, porque todos los Teslas se matriculan en Madrid. Si en Madrid hay un festivo local, ese día no se matricula ningún Tesla. Así que por aquí vemos muchas veces, o yo me fijo muchas veces, en provincias que no son de excesiva población y gran tamaño de mercado de coches, me fijo muchísimo la gente que compra eléctricos, ¿dónde los compra? Porque mi teoría es que los concesionarios locales siempre se quieren aprovechar para meter sus productos que más les conviene vender cuando alguien llega a su concesionario en busca de un coche, ¿no? Y que por esto perdemos también la venta de muchos eléctricos porque les terminan convenciendo de que lo mejor es seguir con un coche que les llene el taller de trabajo en años venideros, ¿no? Así que fijaros, esta es la información que se puede sacar del fichero. Yo esto de verdad que solamente lo guardo para mí. Normalmente no lleno los informes con información tan detallada, pero alimento mi sensación, que es la que hace que un día tras otro día, tras otro día, tras otro día, no me quede con la película de cómo están las ventas de coches eléctricos, sino que entienda, que me llegue a la punta de los dedos esa sensación de qué es lo que está ocurriendo realmente con cada marca. Si hay de repente un concesionario que vende muchísimos eléctricos en Pontevedra o en Albacete, o si hay una provincia como Teruel donde nadie vende eléctricos, entonces los pocos eléctricos que se venden son comprados por Internet. Ese tipo de cosas son las que me van haciendo que mi estómago vaya entendiendo la foto final del mes, cómo se llegó a ese final de mes. O que me pueda llegar a permitir hacer algún juicio de valor de cómo puede terminar el trimestre o cómo puede terminar el año, porque vas guiando poco a poco las noticias de si llega un barco, de si hay una promoción, etcétera, etcétera. Y entonces todo va cobrando sentido y puedes llegar a saber si una campaña tiene éxito o si es un bluff. Pues los particulares están prácticamente en un 11% de ventas de coches eléctricos. Y esta vez es gracias a la llegada de Tesla el día viernes que se le ha dado la vuelta a la tortilla. Hasta que no llegó ese barco cargado de Model 3, las empresas estaban casi por encima de los particulares en las compras de coches 100% eléctricos, ¿vale?
Llega el Tesla Model 3 y se dispara. ¿Por qué? Porque son ventas que se habían realizado ya en meses pasados y que ahora se entregan todas de golpe al llegar un gran barco. Y, sin embargo, tenemos aquí a las empresas, flotas, con un 6,2. Eso es poquísimo. Y entonces me he metido a ver qué pasa, por qué es tan poco en febrero. 6,2 solamente el porcentaje de ventas de coches eléctricos. Normalmente es bajo, es más bajo que el de particulares. Pero tan bajo, es tan bajo. Vamos a ver, aquí encontré, escarbando en la base de datos, que ha habido un grandísimo número de coches, casi 1.400, entregados a flotas de alquiler. ¿Y qué se ha matriculado para alquiler en esta primera semana de febrero? Bueno, pues 31 coches eléctricos. Después hay 544 híbridos, que dices tú, bueno, es lo esperable. Uno esperaría que los híbridos fueran la inmensa mayoría de coches eléctricos, ¿no? Para que puedan ir sin problema de etiqueta por ninguna parte, etcétera, ¿no? Tenemos de gasolina 515, que dices tú, pero hombre, si hasta antes de ayer a mí me decían que lo suyo era el diésel, porque luego el cliente era lo que pedía para poner la manguera y que le saliera más barato. Y yo siempre decía, cuando tú alquilas un coche, jamás miras, bueno, yo que alquilo muchos coches, jamás miro si es gasolina o diésel. Yo miro si es eléctrico o no es eléctrico, pero no miro si es gasolina o diésel. Esto es mentira. Pues las empresas de alquiler compran lo más barato que les tiren. Ahora mismo están sobrando los coches de gasolina. Los coches diésel ya empiezan a producirse en mucha menor cantidad porque ya se estrellaron en el año 2025. Ya no pueden caer mucho más los coches diésel, ya empiezan a caer más despacio. Siguen cayendo, pero más despacio. Lo que no consiguen engañar a la gente y meterles un coche diésel con calzador, ¿a quién se lo van a colocar? A las empresas de alquiler, que se los van a comprar a precio de derribo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Que lo que está sobrando son los coches de gasolina, porque ya la gente no es que no solo quiera los coches diésel, es que los de gasolina tampoco. Ya te piden como mínimo, un coche híbrido. Y la prueba de que esto es así es que tienes más del doble de coches de gas vendidos como alquiler que coches 100% eléctricos. Que tú me vas a decir a mí, ¿quién le interesa un coche de gas? Que en realidad es un coche híbrido de gasolina. Pero ¿de qué van timando a la gente con coches de gas, por Dios? Y la prueba de que ya esta tecnología va a morir y va a causar un problema enorme a los pobres incautos que ya se han comprado uno y que se van a ir quedando sin sitios donde recargar, bueno, pues estos ya empiezan a sobrar y se los van a encasquetar a las empresas de coches de alquiler porque estas son los porroñeros que retiran del mercado a precio de derribo todo lo que los demás no quieren. Vamos a terminar este resumen semanal con una buena noticia, que es la incorporación de otro camión de alto tonelaje, que es un Scania R400 eléctrico, como el que veis en la foto, el primero de gran tonelaje que se matricula en este mes de febrero. Fueron dos en enero, vamos por uno en febrero. Vamos, 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 que esto va muy despacito. El año pasado tuvimos muchos más. Y hemos subido esta semana una charla con Paco Valverde, que podéis ver en mi canal, cuántos barriles de petróleo nos hemos comido ya gracias a los vehículos eléctricos, en los que se habla mucho del peso de estos camiones de gran tonelaje eléctricos a la hora de desplazar diésel. Os recomiendo mucho que vayáis a ese vídeo y os escuchéis la charla con Paco, que nos cuenta unos datos maravillosos sobre la capacidad que tienen estos camiones de desplazar enormes cantidades de barriles de petróleo y eliminar mucha contaminación y muchas emisiones de CO2. Espero que os haya gustado esta versión del informe semanal, entrando en el detalle de las tablas que normalmente no suelo enseñar y a la vez contestando a las preguntas que muchos de vosotros me hacéis acerca del tipo de modelo de coche que llega y además enseñaros un poquito las estrategias de matriculación
de Tesla, en este caso, cuando los coches que llegan lo hacen en barco a uno de los puertos españoles. Si os ha gustado, pues me dejáis un like y os veo en el próximo programa. Hasta luego.